les prometimos cuando arrancamos el programa que íbamos a charlar con un integrante de la Policía Federal, una protagonista que labura todos los días aquí en la institución. Bueno, estamos con la psicoanalista licenciada Brenda Morresi. Ella es auxiliar superior de cuarta de la unidad de emergencia del hospital. Ya ha venido, así que Brenda, bienvenida nuevamente. Muchas gracias por invitarme. Bueno, al contrario, gracias por venir. Bueno, vamos a charlar de un tema que seguramente todos tendremos, habremos pasado, pasaremos o estaremos transitando en este momento, que es la ansiedad. No sé, debe ser una de esas cosas que bueno, es eso, que todos hemos atravesado o vivimos en un momento de ansiedad, ¿no? Sí, nos sentimos todos identificados, ¿no? Digo, cuando hablamos de ansiedad, todos un poco sabemos de qué estamos hablando. Sí, algunos más, otros menos, pero todos en algún momento lo hemos sentido. Claro, me parece que es interesante en ese sentido armar una diferencia de lo que es la ansiedad de un trastorno de ansiedad. Bien. ¿No? La ansiedad como un sentimiento que aparece, por ejemplo, cuando vas a una entrevista de trabajo, cuando, no sé, cuando pasa algo importante, cuando tenés un examen, ¿no? Sí. Que es un estado emocional con esa sensación como de temor, de ansiedad, ese estrés, justamente, ¿no? Sí. Pero que está directamente relacionado con algo situacional. Claro. ¿No? Cuando hablamos en salud mental de un trastorno de ansiedad, estamos hablando de algo que se desconecta de esa situación de estrés. Claro. ¿No? Se desconecta porque perdura en el tiempo, digamos. Se desconecta porque el paciente no encuentra una relación directa. Ok. ¿No? O sea, nadie dice, por ejemplo, no sé, tuve un ataque de pánico, y fue directamente relacionado con un examen, ¿no? Uno dice que se siente nervioso en un examen, uno dice que le pueden haber pasado un montón de cosas en el cuerpo, pero lo relaciona directamente. Claro. ¿No? Cuando nosotros hablamos de un trastorno de ansiedad, cuando hablamos en salud mental de un trastorno de ansiedad, estamos hablando de algo que el paciente lo desvincula de una situación particular. Te dice, mirá, yo estaba mirando tele. Claro. Y de repente empecé a sentir palpitaciones, me falta el aire, no sé qué me pasa. Claro. ¿No? Digo, es difuso. Sí, es sin objeto. Claro, lo difícil ahí quizás que por ahí ante una situación en particular, no sé, agarra un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, y entonces por ahí se puede decir, bueno, esto es lo que me causó, pero en realidad quizás es algo que ya viene transitando la persona, ¿no? Bueno, es que en realidad, si vos encontrás qué es lo que te causó, ya al ponerle palabras, esa ansiedad baja. No es como un ataque de pánico, justamente, que es algo de la crisis, ¿no? Del punto de intensidad, que justamente no tiene palabras, ¿no? A ver, para ejemplificar o para hablar de los síntomas, ¿no? Estamos hablando, cuando hablamos de ansiedad, de un estado emocional, como una sensación de peligro, ¿no? De amenaza, que a diferencia de la fobia, por ejemplo, que tiene un objeto directo, vos decís, bueno, le tengo temor al que el perro me muerda, ¿no? Una fobia directa, y que vos de alguna manera podés evitar el contacto con ese objeto fobígeno, ¿no? En un trastorno de ansiedad hay algo que sentís que te va a pasar, sentís que algo malo está pasando, pero no sabés qué es. ¿No? Se desconecta. Y tiene una serie de síntomas. En general, los síntomas físicos son los más peculiares y los que más en general asustan, porque empezás a tener palpitaciones, no sé, sudoración, temblores, palpitaciones, dolor en el pecho, ¿no? Tiene un cuadro en relación a los síntomas somáticos que el paciente se asusta mucho, ¿no? Y que lleva a una conexión de pensamiento que en general te dicen, ¿me estoy volviendo loco o me estoy muriendo? ¿No? Te da a pensar estas dos cosas. ¿No? Vos estás mirando tele y empezás a tener palpitaciones, falta de aire, ¿no? Temblores, y decís, bueno, listo, me estoy muriendo. ¿No? Sí. Bueno, al respecto, ahora vamos, porque quiero preguntarte también por algunos números, digamos, a ver cuán común es, pero esta diferencia, se habla mucho de ataque de pánico y de ataque de ansiedad. ¿Qué diferencia hay? Bueno, en realidad
es similar, ¿no? Un trastorno de ansiedad es como la clasificación psiquiátrica grande, y el ataque de pánico es el momento de crisis, el momento de mayor intensidad. En general dura unos minutos el ataque de pánico. Bien. Y baja la intensidad. Bien. Sí, el trastorno de ansiedad o trastorno de ansiedad generalizado, esa ansiedad está casi acumulada durante todo el día. Claro, ¿no? El paciente se siente mal todo el día. Claro. Insomnio, ¿no? Y bueno, como les contaba, hay algo de que el paciente empieza a sentir que se está volviendo loco, que se desconecta con el cuerpo, hay una pérdida de control muy importante. Sí. Y eso genera más angustia. Claro. ¿No? Porque no encontramos la razón de por qué nos está pasando esto que nos pasa. Por eso es muy importante llegar a un análisis. Claro. ¿No? Ir a descubrir el sentido, porque lo que tiene un trastorno de ansiedad y múltiples trastornos en salud mental, que los síntomas son para cada quien. Quiero decir, tienen un sentido para ese sujeto. Sí. No a todos nos pasa lo mismo. O sea, podemos sentir ansiedad todos, pero no sobre las mismas cosas. Claro. Algo tiene que haber pasado en la vida de ese sujeto para que se haya desencadenado, ¿no? Claro, algo del equilibrio que venía funcionando se rompe y empieza un trastorno de ansiedad, ¿no? Algo falla. Sí. ¿Sí? Si vos venís con determinado equilibrio, no te pasa esto. Sí, claro. ¿No? Algo se rompe en tu normalidad, algo que ya no podés responder desde el mismo lugar, alguna situación que te expone a un lugar que tenés que responder desde otro, ¿no? Y empieza un cuadro que no le podemos dar explicación. Claro. Y que desde el psicoanálisis la lectura es que es una señal que nos está diciendo, bueno, te invita a poner en palabras, ¿qué me pasa ahí, no? Claro. ¿Qué es lo que pasó, que se desarmó y que tengo que pensar? Claro. Es una invitación a pensar qué pasó en la vida que ahora no puedo responder desde el mismo lugar que respondía antes. Claro. Sí. Entiendo también que en el momento en donde empieza a aparecer esto también debe ir acompañado de, miedos o vergüenza o esto, ¿no? Che, me estoy volviendo loco. Entonces, digamos, eso debe desencadenar aún más esta sensación de ansiedad y de querer solucionarlo, pero de tener miedo de qué es lo que venga después, ¿no? Bueno, lo que sucede mucho es algo que se llama hiperventilar, ¿no? Sí. Que es cuando uno se siente... Sí, ella necesitaría hiperventilar porque tiene mucho moco, pero... Sí. No, pero es un término que usamos mucho y como muy gráfico. Sí. Claro, porque en general cuando nosotros nos sentimos con temor, respiramos más rápido, ¿no? Claro. Y en esto de respirar más rápido y superficialmente, en realidad lo que produce es un desequilibrio de gases en el cuerpo que nos producen más síntomas, más mareos, más palpitaciones, ¿no? Entonces, es un círculo vicioso. Entras en eso que cada vez te sentís peor y decís, bueno, listo, ¿no? Me estoy muriendo, ¿no? Que a pesar de que alguien que ya ha pasado por ello, ya sabe que no se va a morir, ¿no? Porque ya fue al hospital, ya se hizo electro, ya hizo todo el camino más común. De cualquier manera, cada vez que le pasa, ¿sí? Tiene esa sensación, tiene ese miedo igual. Claro. Sí. Y empieza a evitar un montón de situaciones que le producen la posibilidad de que le agarre un ataque de pánico. Claro. O sea, racionalmente entiende que no le está pasando nada, pero después otra cosa es lo que siente, ¿no? Claro. Porque el cuerpo habla igual. O sea, vos podés decir, no, ya sé que yo tengo ataques de pánico, que no me voy a morir de esto, pero en ese momento decís, ¿y si me estoy muriendo ahora? Claro. ¿Ahora sí? Claro. ¿No? Claro. Entonces, inevitablemente se va sumando este temor. Y cuando decís esto de que tenés miedo de que te vuelva a pasar, entonces evitás determinada situación y ¿eso está bien o a veces puede pasar una vez y no te puede capaz volver a pasar? ¿Cómo lo resuelve la persona? Porque si no, a veces dejas de hacer cosas. Un montón de cosas. Claro. Bueno, puede pasar, y hay muchos casos en donde tuvieron 2 ataques de pánico en la vida y no le pasó nunca más. En determinadas situaciones porque se ponía algo en juego importante en su vida. Uh-huh. Pero cuando esa repetición y empieza como a incomodar la vida constantemente, la persona se va restringiendo.
deja de subir al transporte público porque hay mucha gente, no quiere estar solo porque siente que si está solo corre peligro, claro, ¿no? Y se va restringiendo. Lo que hay que hacer es tratamiento, claro, ¿no? Sí. Digo, para poder resolver este tipo de situaciones, lo que hay que hacer es tratamiento. Ir a buscar un análisis, ir a buscar un tratamiento psiquiátrico si es necesario, ¿sí? Que lo que va a ayudar a salir de esa situación, porque vuelvo a lo mismo, el síntoma viene a decir algo. Claro. Algo pasó por lo cual vos tenés estos síntomas. En cuanto al tratamiento, porque a veces uno dice, no quiero hacer tratamiento porque me van a medicar. ¿Siempre se medica o en realidad a veces no es, o sea... No siempre se medica, no siempre es necesario. De hecho, la mayoría de las veces cuando el paciente empieza a hablar de esto que le pasa, deja de sentir trastorno, digamos, no un trastorno de ansiedad, pero sí el ataque de pánico. ¿Sí? Lo deja de sentir. Se medica cuando hay algo que impide la vida, ¿no? Cuando vos todos los días tenés un ataque de pánico y no podés salir de tu casa, tenés que resolverlo de alguna forma. Sí, claro. ¿No? Porque te produce tal impedimento que no podés continuar con tu vida, ¿no? Sí. Y eso necesita una medicación que va a ser al momento de crisis, ¿sí? No es para toda la vida, claro, no es que esa medicación no va a actuar sobre la causa. Claro. Va a resolverte el síntoma en ese momento. Claro. Exactamente. Después vos tenés que encontrar la causa para que esto se resuelva. Claro. Está bien. Y algo que me parece interesante, ¿no? Es que hoy por hoy, hay un estudio en el 2018 que ya está bastante alejado, que dice que 1 de cada 6 adultos sufre un trastorno de ansiedad. Ok, trastorno. Un trastorno de ansiedad. Bien. Claro, no es que ha sufrido ansiedad en su vida, que eso nos pasó a todos. Sí. ¿No? En algún momento de la vida. Sino un trastorno de ansiedad. Es un número bastante alto, ¿no? Y habla un poco de la época. Sí, claro. Sí. ¿No? De cómo se vive hoy. Y eso pensar que fue antes de la pandemia también, estos datos que estás trayendo, o sea, después de la pandemia, calculo. Se supone que los números subieron muchísimo, lo que pasa es que no hay un dato certero. ¿Y qué pasa con el tema de las redes? O sea, el tema de la tecnología, cómo nos juega en contra, ¿no? Cuando tenemos un ataque así, no sé, ¿qué sucede? Bueno, justamente eso es lo que decía recién, ¿no? Que hay algo de el malestar de la época, ¿no? O los ideales de la época que empujan estos tipos de trastornos, ¿no? Porque todo el tiempo estamos expuestos a información, todo el tiempo estamos teniendo que ser felices todo el tiempo, teniendo que ser productivos todo el tiempo, ¿no? Algo de la inmediatez. Esto que no posibilita el espacio para pensar, que no posibilita el espacio para ver por qué estamos angustiados, qué nos pasa, ¿no? Nos empuja al trastorno de ansiedad, a tener que resolver rápidamente cosas porque hay que estar bien, ¿no? Y la verdad es que, primero no siempre se puede estar bien, ¿no? Y hay que poder darse el espacio para ver qué nos pasa, qué hacemos con eso, cómo resolvemos una determinada situación. Si queremos salir rápido de la angustia es cuando dejamos de poner palabras, ¿no? Y empieza a pasar al cuerpo. Claro. Se tapa el síntoma y en algún momento aparece, ¿no? Claro, porque es una señal, se desconecta, ¿no? Cuando la angustia se desconecta de la palabra, cuando no sabes por qué te pasa lo que te pasa, eso te pasa al cuerpo. Es tirar la basura bajo la alfombra, ¿no? Totalmente. La basura está, no la vemos, pero está. Claro. Tal cual. Y la psique siempre te la muestra, ¿eh? Esto es típico, digo, te repite, se te vienen sueños, se te vienen insomnio, ¿no? Digo, siempre aparece. Sí. Igual me sorprende, y ya lo hemos hablado un poco fuera del aire, yo pensé que los números iban a ser como más altos. Está bien, quizás también hay un poco de eso, ¿no? De que no toda la gente decide tratarlo, o se anima a tratarlo, o le da vergüenza, o miedo, o lo que sea, ¿no? Que eso debe ser contraproducente para la propia persona, porque creo que se termina como haciendo una bola cada vez más grande. Bueno, es esto, se empieza a evitar todo tipo de situaciones que para el paciente cree
que le va a producir un ataque de pánico. Sin saberlo tampoco, porque por ahí, como decimos, por ahí es en ese momento, pero no tiene nada que ver con lo que uno está transitando. O con el momento puntual, ¿no? Claro. Y en cuanto a los familiares, porque por ejemplo, esto también puede ser que la persona no lo esté detectando que sea un ataque de ansiedad o un ataque de pánico, pero el familiar sí. ¿Qué herramientas puede tener para acompañarlo o para por ahí apoyarlo y decirle, bueno, necesitas por ahí una persona que te ayude a salir? Porque a veces es la negación de la misma persona, que no se quiere ver en ese lugar, y a veces a todos, como dijiste, todos podemos estar mal. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Yo creo que ahí la diferencia es el que siente o el que vive un ataque de pánico, en general, de alguna manera llega al tratamiento o al hospital, porque es tan fea la sensación, es tan inhabilitante, ¿no? Que por lo menos va a ir a ver si no tiene algo cardiológico. Claro. Y el cardiólogo lo va a derivar, ¿no? Lo que puede producir es cuando el trastorno de ansiedad es un trastorno de ansiedad generalizado, cuando no tiene el pico agudo, sino que es algo que está como un poquito todo el día, ¿no? Y entonces produce insomnio, la persona está nerviosa, inquietud motora, ¿viste? No puede parar de moverse. Es muy típico de quien sufre un trastorno de ansiedad, ¿no? Bueno, la verdad es que si no queremos hacer el tratamiento, es muy difícil que alguien te pueda convencer, te pueda convencer, claro. Claro. No, uno puede ir y decirle al familiar, che, no te veo bien, esto tiene tratamiento, anda a buscarlo, ¿por qué no vas a consultar, a probar, no? Sí. Yo te escucho, te contengo, pero hay algo que tenés que ir a ver a un profesional. Pero si la persona no quiere, digo, el análisis depende de querer hacerlo. Claro. ¿No? Como casi todo tratamiento en salud. Sí, claro. ¿No? Sí. Vos, el médico te puede decir, bueno, tenés diabetes, tenés que hacer determinada cosa, no comas esto, no comas aquello. Bueno, y entonces, ¿querés hacerlo? Si está teniendo un ataque de ansiedad, por ahí sí hay algunos... Cuando hay un momento de pico, cuando hay una crisis, sí hay técnicas, ¿no?, para atravesar esa crisis. Las técnicas son, en general, técnicas de respiración. Yo traje 2 o 3 para contarles. A ver, ¿por qué? Porque justamente lo que tratan de manejar es la hiperventilación. Claro. ¿No? Cuando nosotros manejamos la respiración, regulamos la respiración, calmamos el cuerpo, empezamos a sentir cierto control sobre que en el momento de crisis sentimos que está descontrolado y que está separado de nosotros, ¿no? Como va por fuera. Sí. ¿No? Empezamos a encontrar cierto control y podemos disminuir la intensidad del síntoma. Bien. No va a solucionar el problema, ¿no? Sí, claro. La causa hay que ir a buscarla. Sí, claro. ¿Sí? Pero por lo menos atravesar el momento de crisis. Bien. Por ejemplo, sí. Una que es muy común y es muy fácil de hacer es una técnica de respiración diafragmática. Se pone la mano en el pecho, la mano en la panza, ¿sí? Respiramos, cuando inhalamos por la nariz, se tiene que mover la mano de la panza y no se tiene que mover la mano del pecho. Se inhala despacio y se exhala más despacio aún, de la misma manera. La mano ¿Por boca o por nariz se exhala? Se exhala por boca, se inhala por nariz. Perfecto. ¿Sí? Y siempre se exhala despacio. Esta es una técnica súper simple, pero regula el ritmo respiratorio y de esa manera regula los síntomas. Claro. ¿No? Bien. Otra, también muy común, se llama, es una respiración que se llama 4-7-8, que es, se inhala contando mentalmente hasta 4, sí. Se sostiene, se retiene el aire contando mentalmente hasta 7 y se exhala como si fuera un suspiro. Bien. Contando hasta 8. Siempre así, siempre inhalando por nariz y exhalando por boca. Exhalando por boca. Bien. Y se puede hacer como si fuera un suspiro, ¿no? O como si fuera una S. Que eso, vuelvo, como vos tenés que prestarle atención a este tipo de cosas, tanto a contar o a la forma en que respirás, ¿no?
se produce esto del volver a tener el control sobre el cuerpo. Claro. Sí, o sea, que entre en conciencia que es uno el que está haciendo eso, ¿no? Y sí. Y vas a tener menos temor y te vas a dar cuenta de que no te vas a morir de eso. Claro. ¿No? Digo, hay algo que permite calmar y por lo tanto después permite ponerle palabras. Claro. Porque no vamos a poder ponerle palabras en el momento de mayor intensidad, de mayor crisis, ¿no? Nadie te va a decir en ese momento, bueno, ¿qué te pasa? Y vos estás ahí y te pasan un montón de cosas, pero no hay forma de resolverlo a través de la palabra. Claro. Hay que primero calmarse para después poder hablar de esto, ponerle un sentido. Sí, claro. Y después la última que traje, que me parece súper interesante porque se usa mucho para chicos, ¿sí? Es abrir la mano, ¿no? Y con el índice vas a recorrer los dedos y inhalás cuando subís en un dedo y exhalás cuando bajás. Esto sirve mucho para los chicos porque le da una imagen visual. Claro, exactamente. Mira. ¿No? Es muy difícil transmitirle a un chico que inhale, que contenga el aire, que exhale, ¿no? En cambio, es mucho más fácil si tiene algo concreto para ver, ¿no? Y inhala, subiendo por el dedo, bajás, ¿no? Y de esta manera vas a hacer 5 respiraciones conscientes. Claro. Esto lo haces un par de minutos y bajás. Claro. ¿No? Y te permite, de alguna manera, retomar con algo de la vida. Claro. Obviamente, reiterando también que esto es simplemente un paliativo del síntoma, ¿no? De esto de la crisis que están atravesando. Después, uno tiene que ir a elaborarlo. La causa. Claro. ¿Sí? O sea, la causa no se va a ir sola ni con la medicación, ni con las técnicas de respiración, ¿no? Sino hay que ir a ver qué se desarmó en la vida para que estos síntomas empezaran. Tal cual. ¿Qué se desarmó? ¿Qué se puso en juego? Porque a veces no es que se desarma, pero empezaste un trabajo nuevo y algo se puso en juego que vos no sabías que era, ¿no? Sí. O vas a ser padre, hay algo en las herramientas que vos venías teniendo que te dejaron de servir. Herramientas. Claro, te dejaron de servir. No alcanzan. Bueno, está muy bueno charlar de estas cosas, ¿no? Porque, por suerte, cada vez menos, pero también a lo largo de los años ha habido tanto tabú respecto de las cuestiones psicoanalíticas y de esto, ¿no? Me estoy volviendo loco y... Sigue pasando porque a pesar de que se habla mucho más, la gente cuando está atravesando una situación de salud mental sigue pensando que debería haberlo resuelto solo. Claro. ¿No? Que hay algo de la debilidad en el trastorno en salud mental. Claro. ¿No? Sí. Y eso te deja aislado. Y estar aislado es una de las peores cosas que nos pueden pasar porque es mucho más difícil resolver nuestros conflictos si estamos solos. Claro. Tal cual. Bueno, exacto. La verdad, Brenda, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. No, porque son momentos, más allá de obviamente que está servicios aquí en Policía Federal, está bueno, ¿no? Porque son temas que está bueno charlar, porque uno los piensa, porque nos tomamos el tiempo que un poco parte de eso, ¿no? Ese es el desafío, tomarse tiempo como para pensarse, hablar de los temas, así que muchas gracias por venir y seguro te vamos a estar molestando pronto nuevamente. Cuando ustedes quieran, muchas gracias. Gracias.